cómo se alimenta, también se prende bien. Sí, lo es. Lo que me gusta de lo que dijo Andy es muy importante. Ser santo o no. Ujú. Bien. Bueno, acá están los datos positivos que aparecen de la anamnesis. Es recién nacida término, peso adecuado, no tiene ningún antecedente neonatal que la madre recuerde de importancia, pero no lo podemos constatar tampoco. Refiere que todo es negativo en cuanto a las serologías, que no tuvo ningún problema en el embarazo, que viene progresando bien de peso, que el neurodesarrollo es normal, que los controles le dan todo bien, todos los estudios fueron normales, OEA, fondo de ojo, PPN, todo de forma referida, obviamente, y tiene vacunas pendientes de los 4 y 5 meses de edad. Por otro lado, dice que es previamente sana, niega cualquier enfermedad, dispositivos, niega ninguna internación. Y la fiebre y la irritabilidad viene de 24 horas de evolución. Tuvo 3 registros febriles que fueron descendiendo en el interín y el máximo fue de 39. Por referencia, dice que la ve como más dormida, más tendencia al sueño, no se termina de prender bien a la alimentación, pero nada más, ningún otro síntoma. Todo lo que preguntaron no tiene otra cosa y el medio viral es negativo. ¿Algo más que les haya ocurrido que quieran preguntar que no dijimos? ¿Algo? ¿Algo? Examen físico todavía no hicimos nada, pero es la siguiente pregunta. Pero sí, no vio nada. O sea, la madre por referencia no vio nada. Bueno, ahora sí. ¿Qué buscarían? Perfecto. Genial. ¿Y qué piensan que podría tener o no tener según su sospecha diagnóstica? Competencias futuras, premios superiores, problemas psíquicos, por eso trabajar también datos neurológicos, por ver si te no saber perfecto, como todos los Su principal diagnóstico es una meningitis. no, la voy a usar, pero después si yo sé que no, claro, y darle los oídos, también. Perfecto. Ok, perfecto. Bien. Fontanela. Perfecto. Le pedirían a la madre, por ejemplo, que le aprieta el pecho. Ver cómo es la acción. Genial. Bueno, la examinamos, hacemos todo el examen físico completo, está medio en regular estado general, tiene una cardíaca de 160, una respira de 40, satura 98 aire ambiente y está febril en el momento del examen físico, está con 39,1. Le pedimos que la prenda el pecho y tiene una succión bastante débil, está bastante irritable, no la podemos terminar de calmar, está muy somnolienta, le vemos las mucosas, está más bien semihúmeda, fauces conflictivas, aparece alguna que otra vesícula en el paladar y tiene la fontanera ocupada. ¿Qué va? ¿Qué hacemos? ¿Qué piensan? Acá hay un resumen, básicamente, paciente de 5 meses, previamente sana, viene por fiebre, irritabilidad, 24 horas de evolución, tiene esta regular actitud, el examen físico aparece en estas cosas, de que está febril, está taquicárdica, no tiene las vacunas completas. ¿Qué hacemos? Y que hacerlo ambulatorio. Cuando no, primero, claro, ¿qué pensamos? Más a eso, que es Lo que más le llama la atención. Todo el resto está. Esos son los datos positivos. ¿Qué? ¿Qué tiene? Perfecto. 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 Epilepsia. Claro. ¿Y las vesículas esas?
Puede ser. Puede ser el separatismo. Y ya no te lo puedes arreglar. Meningia. ¿Cuál es la signo? Meningia. Que con las arterias. Sí, no, pero ¿qué otra cosa pueden ver? O sea, ¿qué otra cosa se puede ver en el bebé? Ya que la rigidez. O sea, un bebé con meningitis, por suerte, ahora todo, pero la rigidez del bebé puede ser un signo de irritación meningítica. Aparte de porque la succión débil, la irritabilidad, eso también puede hablar de niveles más los vómitos a chorro, eso habla de irritación. Bueno, acá contiene las compañeras también diciendo que no vamos a encontrar en un servicio así. Y con este diagnóstico sintomático que hicieron, ¿cuál sería la conducta inicial que tomarían en la guardia y qué hacen? ¿La voz? Hay que hablar de algo, hay que hablar de algo, pues, pero así no sé. Mica, dale. Vamos en el agua. ¿Hay algún pedido algo más? Coágulo para la regla. Perfecto. Hacia base, ¿lo dijeron? Sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, le pedimos todo eso. ¿Y qué esperan encontrar, por ejemplo, en el hemograma? Perfecto. Dependiendo de la causa. Perfecto. ¿Y en el estado de base qué podría tener? ¿O en el hemograma? Debería encontrar algo. Por ahí no. Nada. Va a pensar en todo el paso de Claro. conocidos. Perfecto. Excelente. Así es. Dale. Si el laboratorio es 100% normal, tiene plan por. Bueno, le pedimos todo lo que dijeron. Hemograma, clínica, reactante de fase agudo y en estado ácido base con hemograma y láctico. Y hasta la definición de crear Excelente. Muy bien. ¿Y en la PL qué le pedirían? ¿Qué tubos tomarían? ¿Citoquímico? ¿Virus? ¿Virológico? ¿Algo más? Dijeron citoquímico, cultivo y virológico. Sí, puedes guardar para si es por objetivo Perfecto. Perfecto. Y un gram se podría pedir también. CTR de que camina muy bien. Bien. Y entonces se tomen. Bien. Excelente. No, pues servir lo inclusivo. Ajá. Importante y la cosa. En realidad, la aspecto incorrecto que es. ¿Saben por qué? ¿Cómo lo esperamos encontrar alto, bajo, normal? El láctico. El activo como la prueba anterior, no el activo. Alto. Perfecto. Excelente. Para el consumo el láctico muchas veces no se hace, o sea, si no lo piden, no lo piden, no se hace. Lo digo con hacer láctico. No lo hacen y no lo hacen en el momento después.
Perfecto. Listo. Y los cultivos, ya dijeron, le cultivaríamos el líquido y hemos, ¿no? Perfecto. Lo que dice, pues, buena relación de gran file, como se pide. Para cuando tengan la muestra, lo piden directamente a la bacteria privada, en la llama y dicen si hay positivos y negativos. Y eso te puede llegar a dar un aproximado en el momento. No, es un dato más. Excelente. ¿Y algo más? ¿Le pedirían? Software va a salir a hablar como posterior. Bien, perfecto. Pero es un estudio que podrían hacer. ¿En busca de qué? Okay. ¿Y qué en particular? ¿Qué germen? Perfecto. Sí, perfecto. Bien. ¿Y saben en qué parte está? Muy bien. ¿Y qué harían después? La interna. ¿No? Ahora vamos Ahora, a ver ahora. eso. Pero bueno, ¿qué pensás? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué imagen le podría pedir? Bueno, ¿Alguna otra? encuentro fontanela. Ujú. Vamos a ver un poquito más. Sí, sí. Perfecto. Bueno, hablando un poco de definiciones, entonces algo hablamos ya, pero la meningitis es la inflamación de las meninges, que puede ser por una causa infecciosa, también puede ser por causa neoplástica, autoinmunotoxicológica, y la meningoencefalitis es cuando se compromete el encéfalo. Y ambas son una emergencia infectológica. Entonces, en nuestro paciente de 5 meses, ¿cuál les parece que podría ser el agente causal de la meningoencefalitis? Meningococo, virales. Perfecto, muy bien. Bueno, un poco para pensar en las causas. Y tiene dos Samsungs que hubieran vacunado cuartamente. No alcanza. El 70% de niños que no están cubiertos con la vacuna, para nosotros no está cubierta, tiene el carnet completo, necesita las 3 dosis para asegurar cobertura, mecanismo, fuerza, y el resultado, los informes y las órdenes están estipuladas en la comunidad. No hay vacunación con la nota de vacunación bastante. Puede ser cualquier. En las virales, pues las virales. Bueno, entonces para pensar en los agentes etiológicos siempre nos basamos un poco en la edad y en las características epidemiológicas locales. Como causa más prevalentes son los virus, y entre los virus los adenovirus, pero las causas bacterianas son las que tienen mayor morbi-mortalidad y siempre también hay que pensarlas. Esto sería la clínica más aguda. En la clínica más subaguda tenemos las micobacterias, como la Mycobacterium tuberculosis, y después tenemos los hongos y parásitos menos frecuentes, y los hongos casi exclusivos de lo que son prematuros, o sea, recién nacidos prematuros, eh, y pacientes inmunocomprometidos. Y ahí está ahorita, que bueno, dice por edad, y los agentes etiológicos por edad, así que vamos a ir pensando menores de un mes, qué gérmenes les parece que pueden ser. Esto es más para bacteriano, digamos. Listeria, Agalactiae, ¿qué más? Bacterias del canal de Par. Igual, vamos bien, Agalactiae, Listeria, después de 1 a 3 meses, son los mismos, cambia alguno.
Después 3 meses a 3 años, que son los de la edad de nuestra paciente. Nada, perdón. Meningococo, neumococo. ¿Alguno más? Que ya lo nombraron y que nuestra paciente no estaba vacunada. Ok. ¿De 3 a 10 años? Voy a especificar Bueno, ya fue. Muy bien, bueno. Bueno, igual estaba bien, menores de un mes son los de canal de parto, a Galactiae, E. coli y Listeria. De 1 a 3 meses agregan neumococo y meningococo, que también le habían dicho. 3 meses a 3 años, que será la edad de nuestra paciente. Neumococo, meningococo, a Galactiae, bacilos gram negativos. De 3 a 10 años, meningococo y neumococo. Y mayores de 10 años, más probablemente meningococo. Bueno, bien. Lo vamos a decir esto, pero bueno. Después para hacer la PL, ¿saben qué se les ocurre qué cosas pueden necesitar? Guantes, gasa, camouflage, para la parte estéril del campo. ¿Qué más? Aguja. Para ver qué pinchar. Un beso. Los tubos. 4 tubos. Los cuatro los de la cúpula en general, aparte de todo eso. No sé, quizás este paciente no, pero hay un monitoreo de los signos vitales, tener una ampusa, uno pone, tiene el monitor, le pone el saturómetro. Muy bien, porque ustedes están abocados a ese procedimiento, pero también hay que tener estar atentos por alguna emergencia o anticiparse si se deprime, si tiene una depresión sexual, si se usa una sedación, siempre uno tiene para antagonizar. Bueno, les dejamos ahí una checklist con las cosas que necesitamos. Tenemos toda la parte de que es la protección sea estéril, barbijo quirúrgico, los 4 tubos que vamos a usar, el campo y las gasas estériles, la solución antiséptica, que puede ser isopovidona o alcohol con clorhexidina, un manómetro estéril para medir la presión de apertura, las agujas, que el niño se recomienda 22G, recursos y materiales para sedar y para hacer los controles, y estar el hemogluco para comparar la glucemia con la glucorraquia. Como contraindicaciones de la punción lumbar, tenemos la hipertensión endocraniana, la inestabilidad hemodinámica, el estrés respiratorio, la infección de periparternonas en el sitio de función, la alteración de la coagulación, que es menor a 50.000 plaquetas, y anormalidades anatómicas espinales. En estos casos, se puede hacer, en algunos casos, una imagen, y o sea, en las imágenes no se puede hacer la imagen, no se puede hacer la punción lumbar, hay que medicar empíricamente, y ahí sirve mucho hacer la PCR en líquido cefalorraquídeo, cuando ponemos primero un antibiótico, digamos. De las contraindicaciones de PL, se está diciendo que el lema es lo pensaste, lo pulsaste. Las indicaciones son los mismos, como que casi nunca aparecen las contraindicaciones, a diferencia del paciente adulto. Las patologías son diferentes, la agresividad es mayor. Nosotros, a priori, si no hay ningún síntoma clínico, la PL se hace. No. No vale decir, no, está un poco taquimnéico, porque el paciente está febril, no es un niño sano al que voy a en general y le pasan cosas. Y si ingerimos la PL y la hacemos al día siguiente o 3 días después, es muy difícil poder ajustar el tratamiento o poder llegar a un diagnóstico. Así que en principio se punza y después le tiene que hacer mucho ruido para que alguna de esas cuestiones realmente justifique no punzar al paciente. Bueno, y después con la punción tenemos las características del líquido cefalorraquídeo, que bueno, en lo normal sería que tenga una presión de apertura de 50 a 80 milímetros de agua, menos de 5 leucocitos, proteínas de 20 a 40, glucosa más de 50 o más del 75% de la glucemia.
Cuando tiene una causa bacteriana, la presión de apertura está aumentada a 100 a 300, los leucocitos son 100 a 10.000 a predominio polimorfo, las proteínas son 100 a 500 también están aumentadas, y la glucemia, la glucorraquia, perdón, está baja en el líquido o con respecto a la glucemia. En la causa viral están aumentadas la presión de apertura, pero no demasiado. Los leucos también están aumentados, pero no tanto, la proteína mononuclear. Las proteínas también están levemente aumentadas y la glucosa está mal. O no, o fue estar descendida, pero no tanto como en la causa bacteriana. Cuando es por tuberculosis, además de que la clínica es un poco más subaguda, tiene la presión de apertura aumentada, como si fuera una bacteriana, los leucocitos están menos aumentados, o sea, proteína mononuclear, las proteínas están muy aumentadas, que es lo que se ve característicamente en el licocefalorraquídeo, y la glucosa también es baja. Bueno, y después el otro estaba pensando que cuando pedimos el Gram y demás, cuando pensamos en tuberculosis, también hay que pedir para Nielsen, y si pensamos en micosis, que sea con tinta china. Y después tenemos meningitis decapitada y la punción lumbar traumática. De meningitis decapitada, ¿saben algo? ¿Tienen alguna idea de qué es? Es un poco eso, que son pacientes que tuvieron una antibioterapia previa, pueden tener un líquido cefalorraquídeo normal o que tienen un premio linfocitario y el cultivo va a ser negativo, y ahí es cuando hacer la PCR en líquido cefalorraquídeo. Y la punción lumbar traumática, ¿saben en qué afecta, digamos, al líquido cefalorraquídeo? Perfecto. Muy bien. Que bueno, que la sangre puede aumentar puede entrar el líquido, aumentar la celularidad y aumentar las proteínas, y hay fórmulas para corregirla que la dejamos acá, que es calcular los leucocitos reales en el líquido cefalorraquídeo, que esos son los leucocitos contaminantes, y también dejamos la fórmula de los leucos contaminantes. Esto, según lo que leímos, sirve si no está tan traumática. O sea, si ya es como demasiado, no te va a hacer bien. ¿Saben de alguna etiología que dé citopénico hemorrágico? Claro, pueden perder. Bueno, y nuestros pacientes solicitarían algún estudio de neuroimagen, ¿cuál de ellos? Claro, una fotografía de niños murió porque dice también. Igual, la ecografía. Sí, sí. Tengo que buscar por lo que dice la más casa. Y demasiado. Mira, no, ya no. Puedo llevar a algo más. Y no lo estás irradiando. O sea, comparado a la toma. Y ves la línea de la para esperar ese ruido, ¿no? Y es lo que viene a la conversación. Bien, tiene mucho que se va a hacer, ¿no? Tomar conversación, toda mucha información se le va a dar en 5 meses. Porque por Bueno. otra parte, son mucho más, no habrá que una más, no podemos. Exactamente. Voy a dar una cerebrita. Suave para eso. Bueno, justamente a nuestro paciente, el caso clínico, no se le hizo ningún estudio de neuroimagen. Si bien no hay una indicación universal para realizar un estudio de neuroimagen, ya que los hallazgos en las mismas pueden ser muy inespecíficos. Y además, no se justifica su solicitud de manera rutinaria. Sí hay casos específicos en donde puede ser de mucha utilidad, como por ejemplo cuando hay ciertas contraindicaciones para realizar la punción lumbar, y así esto nos orienta un poco más hacia el diagnóstico y etiología, como en el caso de signos de hipertensión endocraniana, cuando estábamos clínicamente sospechando que hay alguna lesión ocupante de espacio, alguna colección, ¿sí? Cuando
también para evaluar complicaciones de la evolución clínica, como por ejemplo el paciente que tenga fiebre persistente o prolongada y estamos pensando en un acceso cerebral, en un empiema. En esos casos puntuales nos ayudan estos estudios de neuroimagen. De los que podemos usar están la ecotransfrontanelar, la pusimos porque es muy útil en aquellos pacientes lactantes, como es el caso de nuestro paciente que tiene 5 meses, y en estos casos ayuda mucho la ecotransfrontanelar para el seguimiento de estos pacientes a pie de cama. La tomografía, que si bien es cierto, como lo decía la doctora Laura, la tomografía puede ser totalmente normal, ¿sí? Lo que a veces podemos encontrar es el borramiento de los surcos corticales, que no es tanto un hallazgo específico, sino más bien una consecuencia del edema cerebral que se produce en estos pacientes con meningoencefalitis. Lo que sí tenemos que tener claro antes de realizar cualquier estudio de neuroimagen es que la realización de cualquiera de estos no tiene por qué retrasar el tratamiento inicial del paciente. Y otro estudio que podemos solicitar es la resonancia si queremos evaluar el compromiso del parénquima cerebral. Lo que vamos a anotar acá en la resonancia es, en la primera imagen, es una imagen en T1 que podemos ver la hiperintensidad en la zona del realce meningio. En la imagen del lado de acá vamos a encontrar la misma imagen del realce meningio en la zona donde están señalando las flechas. Y en T2 lo que podemos tener, a diferencia de la tomografía, es la hiperintensidad de los surcos corticales. Y hay un dato más específico que es en aquellos pacientes que presentan la meningoencefalitis de tipo viral por herpes simple, en donde ahí podemos ver el compromiso de la corteza del lóbulo temporal. Que bueno, esta no se ve bien, zona de acá y esta zona de acá. Bueno, y ahora sí, volviendo al caso clínico, cuando ya tuvimos a nuestro paciente, hicimos la sospecha diagnóstica de una meningoencefalitis, hicimos el manejo inicial, los complementarios y lo decidimos internar. Posterior a esto recibimos los exámenes complementarios con los siguientes resultados. En el laboratorio vamos a encontrar blancos en 21.000 con una fórmula de 80-15-5, una PCR de 117, glucemia de 90, un estado ácido base de 736-3721, exceso de base de 1.5, iodograma de 134, 3.8, 102, un calcio iónico de 1.3, glucosa de 80 y lactato de 3.11. Y en la punción lumbar tenemos una presión de apertura de 110 milímetros de mercurio, celularidad con glóbulos blancos en 2000 a predominio de neutrófilos, proteína de 120 miligramos de cilindro y glucosa de 20 miligramos de cilindro. Y un láctico de 4. Técnico de 4. Bueno, con estos datos del laboratorio y de la punción lumbar, ¿hacia qué etiología les orienta? Tiene general. No. Todo eso estaba normal. Estos son los datos positivos. Todo lo demás estaba normal. De una causa bacteriana, bien. ¿Y qué datos encuentran como positivo? En el presión arterial aumentada. Bien. La glucosa en la piel baja. Exactamente. Muy bien. Bueno, pensando en que es una causa bacteriana, ¿Sí? No. No. No hay respuesta, llamás y no responde. bueno, pensando que es una causa bacteriana, ¿con qué decidirían tratar empíricamente? ¿Saben la dosis? Sí. Bien. Bien, el tratamiento empírico va a ser dependiendo de la edad del paciente y las características del paciente. Hay que tener en cuenta para iniciar el tratamiento antibiótico dos cosas iniciales. Una de ellas es que el tratamiento antibiótico que vayamos a usar sea de un fármaco bactericida y otra que tenga concentraciones óptimas en el líquido cefalorraquídeo. Por eso siempre vamos a usar la vía parenteral. El fármaco que nos da estas dos características es la cefalosporina de tercera generación, que la que usamos acá es la ceftriaxona. Acá hay una tablita en donde clasifican, de acuerdo al rango de edad, el tratamiento a usar. Por lo que ya vimos de las
bacterias etiológicas, dependiendo del rango de edad. Entonces, en menores de un mes vamos a usar AMPI a dosis de 200 a 300 miligramos kilo día cada 6 horas, más cefotaxime, 225 a 300 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas. En pacientes de 1 a 3 meses vamos a usar el mismo esquema y en mayores de 3 meses solo hace falta ceftriaxona a 100 miligramos kilo día cada 12 horas con un máximo de 4 gramos día o cefotaxime 225 a 300 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas con un máximo de 12 gramos día. Bueno, acá esta y la siguiente diapositiva hace referencia un poco a la gráfica que vimos hace un rato, ¿sí? En donde clasifica por el rango de edad el tratamiento empírico a usar. Pero, a diferencia de la anterior, hay ciertos casos específicos, como en pacientes con inmunosupresión, en pacientes neuroquirúrgicos, en pacientes con infecciones nosocomiales, cuáles son las bacterias más frecuentes a usar, y al lado va a estar el antibiótico empírico que deberíamos usar. Esto lo sacamos de la Sociedad Española de Cuidados Pediátricos Intensivos, que a diferencia de la otra, pues lo repito anterior, nos podemos dar cuenta en que en los pacientes mayores de 3 meses, como en el caso de nuestro paciente que tenía 5 meses, además del tratamiento empírico inicial de ceftriaxona, agregan vancomicina. Esto porque en algunas regiones todavía hay resistencia del estreptococo neumoniae hacia la penicilina. Acá en Argentina la resistencia sigue siendo baja, así que en estos países todavía se recomienda que el tratamiento empírico se agregue también vancomicina. ¿te acuerdas, Ana? ¿No? De fármaco. Paso de cocina de la madera. Las variedades, bueno, como que realiza su persona, que después desplaza la proteína que se liga y la bilirrubina después se deposita en sus órganos. Sí, en general tienen cefotaxime y le ponen la y después le ignoran la bilis. Sí. Para nada. Con el tercero. Con el Bueno, volviendo a nuestro paciente, se lo medicó empíricamente con ceftriaxona a dosis de 100 miligramos kilo día cada 12 horas y posteriormente obtuvimos el rescate de los cultivos en sangre líquido central de requisito, donde rescató un Haemophilus influenzae. Una vez obtenido el rescate, ¿cómo continuamos el tratamiento? Sí, ¿qué quieres pasar? Bien, ahora una vez obtenido el rescate, el tratamiento va a ser de acuerdo al agente patógeno, ¿sí? Entonces nos vamos directamente a nuestro agente causal, que es el Haemophilus influenzae, que como vemos acá, es el mismo, ceftriaxona a 100 miligramos kilo día por 7 a 10 días. Y el tiempo de tratamiento también va a depender del agente causal, obviamente de la evolución clínica del paciente, y siempre y cuando estemos hablando de una meningitis no complicada. De acuerdo a las causas por el agente patógeno, en el caso del estreptococcus neumoniae, tiene que ser el tratamiento de 10 a 14 días, por Neisseria meningitis tiene que ser de 5 a 7 días, Haemophilus influenzae en nuestro caso de 7 a 10 días, el Listeria monocytogenes de 21 a 28 días, Staphylo aureus por lo menos 2 semanas, y el rescate de bacilos gram negativos tiene que ser 3 semanas o mínimo 2 semanas luego de que el cultivo de líquido cefalorraquídeo haya sido negativo. Siempre debemos considerar que hay otros agentes causales que no son los bacterianos. Entonces, considerando que ante un rescate viral, si existe la sospecha clínica de una etiología viral, el fármaco más utilizado va a ser el aciclovir a 30 miligramos kilogramo día con una dosis cada 8 horas. Es eficaz para el tratamiento del herpes simple, el virus de la varicela zoster, y se confirma con la presencia del microorganismo en el líquido. El tratamiento puede extenderse de entre 14 a 21 días. También es importante considerar la corticoterapia, debido a que generalmente al establecer el tratamiento antibiótico, se va a producir un mecanismo en el cerebro que va a generar inflamación cerebral como respuesta al tratamiento antibiótico. ¿Cómo se llama? Por la liberación de toxinas secundarias de las bacterias en respuesta al antibiótico.
Entonces, el tratamiento con corticoides va a disminuir el edema cerebral y asimismo el riesgo de daño neurológico. ¿En qué casos podemos utilizar? Generalmente se menciona en casos de Haemophilus influenza de tipo B, existe bastante evidencia que avala el uso de dexametasona a 0,6 miligramos kilogramo día por alrededor de 48 horas para evitar el riesgo de pérdida auditiva neurosensorial. Listo. Para mencionarles también, es importante considerar qué criterios se debe tener en cuenta para repunzar el paciente. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Cuando el paciente, pese a haber establecido un tratamiento efectivo, tiene mala evolución clínica, eso es decir, de 48 a 72 horas del inicio del antibiótico final en pacientes neonatos, en pacientes en los cuales se aisló bacilos gram negativos en el líquido cefalorraquídeo, y en aislamiento de Streptococcus pneumoniae resistente a beta-lactámicos en líquido cefalorraquídeo. En cualquiera de estos casos es importante tener en cuenta que se podría repulsar al paciente. Como continuamos con la evolución del paciente, vamos a decir que ante un tratamiento antibiótico efectivo, el paciente evolucionó favorablemente con mejoría clínica de laboratorio, cumpliendo 10 días de tratamiento efectivo endovenoso. Convive junto... ¿Mande? Lo reemplazamos al paciente, aunque mejoría psicológico. ¿Cuál es el? Que negativice. ¿Cuál es el negativo? Que negativice. Que uno esté, o sea, el rescate ha sido correcto, o Y, o sea, porque está con mala evolución, entonces, Entiende. o sea, por eso no lo haces de rutina. Si viene normal y el paciente sigue con síntomas, tendríamos que reforzarlo para ver si tenemos que buscar. En el caso de que sean vacilos gram negativos, lo reforzamos para ver si. Plato vas a tener, pero vos querés ver, o sea, un mecanismo se mueve en 2 horas, no lo rápido que dicen, no lo perdiste porque es una bacteria como muy sensible a los antibióticos, pero un neumo o una simalta, un gram negativo, un estáfilo, dejate de entrenar hasta el cuarto día, lo tenés positivo, fuerte, te va mejor, pero tenés que constatar que el paciente ha negativizado el antibiótico. Y también se refuerza por los programas. A la actividad de los negativos técnicos. Para mencionar en el caso del paciente, el paciente vive junto a sus padres y una hermana de 4 años. ¿Piensan que se tomaría algún tipo de conducta respecto a los familiares ante el paciente que tenemos con un diagnóstico de meningitis? ¿Salud? ¿Y qué pautas de alarma también considerarían para el paciente en tipo para darle el alta? Vemos que evolucionó favorablemente, se controló en sala, mejoró. ¿Qué pautas piensan que es importante mencionarle al paciente para el alta? O sea, como para que tengan en cuenta los papás. Le vacunarían. Antes de irse a Exacto. te conviene. Pero va a tener piel. No va a tener tigre, pero bueno.
Continuando, al control post-internación, ¿al cuánto tiempo lo llamarían? ¿Y qué estudios pedirían para el alta? Tal vez no se tomen en la internación, pero como para un control posterior, ¿qué estudios piensan que son importantes con el paciente? Una es la que ya mencionaron, es el control audiológico. ¿Qué estudios se pedirían al alta? Ahora bien, Sí, ahora bien. Bueno, o sea, eso ya les termino de mencionar eso, siempre teniendo en cuenta este pedido de los estudios, es por las complicaciones que pueden tener los pacientes con meningoencefalitis. Vamos a tener dos grupos, las tempranas y las tardías. Dentro de las complicaciones tempranas, déficit neurológico focal, convulsiones, colecciones supurativas, absceso cerebral, hipertensión endocrinal, herniación cerebral y SIJA. Eso siempre va a ir muy de la par de la respuesta al tratamiento antibiótico y la respuesta que está teniendo el paciente y complicaciones tardías para un seguimiento correspondiente. Por eso se recomienda un seguimiento multidisciplinario, un infectólogo, un neurólogo, una evaluación audiológica. Con las complicaciones de alteraciones cognitivas, sordera, déficit neurológico focal con hemiparesia, hidrocefalia y epilepsia. Podrían ser algunas de las consecuencias cuando no se tuvo un tratamiento oportuno ni efectivo, ni un seguimiento correspondiente. Y dentro de los factores de riesgo para que el paciente pueda llegar a tener complicaciones tardías, y es importante, es que tenga una alteración del estado de conciencia al momento del ingreso hospitalario, aislamiento de estreptococo, neumonía y líquido cefalorraquídeo, convulsiones luego de las primeras 72 horas de haber iniciado un tratamiento oportuno, persistencia del líquido cefalorraquídeo 12 a 18 horas después de un tratamiento antibiótico, es decir, con la repunción, preexistencia de enfermedades neurológicas o algún tipo de inmunocompromiso en el paciente. Respecto a lo que nos preguntaste, Fla, el estudio de los contagios. Es importante la quimioprofilaxis lo antes posible, preferiblemente dentro de las primeras 24 horas del diagnóstico del paciente, en pacientes con vamos a tener, indicar a los convivientes en el domicilio y aquellas personas que hayan dormido en la habitación del niño en los últimos días previos, contactos frecuentes, que tienen continuidad con el niño, vamos a tener el tratamiento con rifampicina vía oral, 2 días, 600 miligramos cada 12 horas en adultos, en niños mayores de un mes, 10 miligramos kilogramo cada 12 horas, y en menores de un mes, 5 miligramos kilogramo cada 12 horas. Está contraindicado en el embarazo, lactancia, en pacientes con enfermedades hepáticas graves, alcoholismo y reacciones de hipersensibilidad a la rifampicina. Digamos, en el segundo caso, que en el que tenemos el paciente, está indicado en todos los convivientes en el domicilio, siempre que hayan menores de 5 años y en contactos habituales con niños. Igualmente, menores de 5 años, rifampicina vía oral, 4 días, adultos 600 miligramos cada 24 horas, y en niños mayores de un mes, 20 miligramos cada 24 horas, y en niños menores de un mes, 10 miligramos kilogramo cada 24 horas. En caso de neumonía, no hay un tipo de indicación de profilaxis. ¿Sí? Seguimiento al alta. Estos pacientes van a requerir un seguimiento multidisciplinario, como les mencioné, pediatría, infectología, neurología, en el caso de que puedan llegar a presentar algún tipo de complicación tardía. Estudios a realizar al alta, vamos a tener, obviamente va a ser dependiendo de la gravedad que tuvo en el cuadro y las complicaciones neurológicas que pudieron llegarse a presentar durante la internación. Vamos a tener en cuenta una evaluación de la audición mediante audiometría o potenciales evocados en niños más pequeños o no conocedores, y un seguimiento de atención temprana para evaluar algún tipo de riesgo o retraso en el desarrollo que puede llegar a tener el niño. Igual aquí es una pequeña guía rápida del tratamiento de la Sociedad Española sobre qué tener en cuenta con manejo inicial, cuándo se contraindica la punción lumbar, cómo iniciamos el procedimiento y cómo llegamos hasta la parte del tratamiento. Y esta pregunta como que para que consideren, no sé si nos pueden ayudar. ¿Cuál es el
piensan que es el tratamiento en caso de una meningitis sin rescate y cuál es el tratamiento en caso de una meningitis decapitada. ¿O alguno tocó algún paciente en la sala con estos casos que nos pueda comentar, alguna conducta? Porque si bien es cierto, no hay bibliografía específica como que detalle qué se hace en esos casos, sino más bien es medio relativo de cómo vienen las condiciones clínicas del paciente. ¿Cómo creen que se manejaría? Parece que es igual pegar. No. Pero pensaba que Muy difícil. Justo me dicen ustedes que cuando no tratar y tratando un par de días más, después pasa la tarde, pasado para la recorrida. A mí la estoy, no tienen vía, las chiquitas no tienen vía, al octavo día no tienen vía. Entonces, lo primero es, tratemos de que no sea nunca decapitada, tratemos de que no sea nunca una sin PL, y para eso tenemos que tratarlas contraindicaciones para la PL. El primer concepto es que siempre, salvo que esté pensando que, no sé, tiene una púrpura y yo pienso que puede tener un sangrado intracranial porque tiene signos hipertensión intracraniana, pensando en un meningo fulminante, no me da tiempo, o estoy en un hospital periférico y el paciente está gravísimo, lo voy a derivar y va a tardar una hora en llegar acá, hasta que lo agarramos acá, ¿eh? Demora 1 hora y media, hay que darle un antibiótico y que después se arregle el infectólogo o el que lo agarre. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Si no, en un segundo, en la cadera no es una excusa para no usar. No hay excusa, no espero coreogramas, no espero nada. Mientras uno que está haciendo el programa, el otro es infectólogo. Se tiene que pulsar y después se medita. Podemos hacer algunas cosas para la decapitada, porque hay veces que no se viene con una otitis tratada hace 4 días con amoxi, no es que nadie se trató, porque no sabe, no es que vino traumática, hicimos todo perfecto, pero venía tomando antibióticos hace 4 días y pensamos que puede tener una meningitis bacteriana, y bueno, de última, ese paciente, si tiene un citoquímico que es patológico, que la evolución es para meningitis, hará los 10, 14 días de antibióticos, se le pondrá un catéter para completar los días si no tiene vía periférica, pero para poder decidir nosotros que le vamos a completar un tratamiento empírico a un paciente, tenemos que tratar de estar lo más seguros posibles. El recurso de la biología molecular es buen recurso, la verdad es que sirve, porque como les dije antes, meningo, neumo tarda un poquito más, hemófilo tarda un poquito más, pero corro muchos riesgos si no lo pulsé, si no llega a ganar lo que fuera y lo pulso al día siguiente, lo más probable es que el cultivo venga negativo. Ahí hacer una PCR sirve. ¿Qué se hace acá en el hospital? ¿Saben qué se hace y dónde se hace operativamente? poco se hace el efecto, también se hace el Meningo y neumo hacen, efectos neumoniales solo. Otros términos que no mencionamos, pero que hay que tener en cuenta es Diógenes, porque hay aumento de enfermedad invasiva por Diógenes, hay una alerta y es uno de los que tendría que tener en cuenta, que además puede causar otitis, que puede causar pneumonía, que puede causar faringitis. Entonces, a veces el germen lo oriento por otros focos que tenga, pero podría ser igual, y es otro germen donde además entonces, de eso no tenemos PCR acá. Sí, existen paneles que a lo mejor un día tengamos en el hospital, que son de biología molecular, que son paneles múltiples que buscan neumo, meningo, estáfilo, Diógenes, la garantía de
Todo un paciente bacteriano más las virales, las herpéticas, enterovirus, parecovirus y otras que son más inmunosuprimidos, pero que, bueno, no las queremos para nuestro paciente de niña sana de 5 meses, pero bien igual en el panel. Entonces, si un día tenemos eso, también es útil para la meningitis cuando ya recibió antibiótico-terapia. Por ahí lo que más se complica es el que recibe antibióticos y encima la PL fue traumática, entonces no tengo dónde agarrar. Podemos pedir una refunción a las 24 horas o a las 12 horas para tratar de obtener un citoquímico lo más realista posible. Puedo pedir PCR, pero tampoco es el 100%, y ahí nos manejamos un poco según qué es la evolución clínica del paciente. En general, un paciente con meningitis no se mejora, una meningitis bacteriana no está al niño a las 24 horas. Sobre todo un paciente como este, que tenía 2000 células en el líquido, es un paciente que va a seguir febril, sobre todo con un hemófilo, que el hemófilo puede dar fiebre como hasta la semana, pero en general no deja de tener fiebre antes de los 4 días, que no lo voy a ver del todo recuperado, activo, alimentándose bien. Entonces, si tengo un paciente que tenía una OMA, que me parece que estaba irritable porque la pele vino traumática, y no está en las 24 horas, bueno, ¿cuánto? Ya. Lo otro para mencionar es lo de los corticoides. El corticoide va antes de tener el diagnóstico biológico. O sea, uno le pone corticoides al hemófilus, pero es una mentira, porque en realidad uno le pone corticoides a la meningitis y después se entera si era un hemófilus o no era. Entonces, le pongo cuando tengo sospecha de hemófilus, que va a ser el niño no vacunado, o sea, el menor de 6 meses seguro, porque no va a tener vacunación completa, si tiene un citoquímico susceptivo de bacteriano. Sí, el citoquímico es normal, no le pongo corticoides. Y no se los pongo porque me entorpece me entorpece dos cosas. Me entorpece la llegada de antibióticos al líquido cefalorraquídeo porque me desinflama. Yo, para que los antibióticos lleguen al líquido, necesito tener inflamación. Y me entorpece la evolución clínica, porque esto que yo les digo es cuándo dejó de tener fiebre. Y si le di corticoides, va a dejar de tener fiebre por los corticoides. Entonces voy a ver un paciente que luce bien, que está menos cefaleico, que está con menos fiebre, pero es porque le di un corticoide, no porque se cortó su infección. Entonces, solo le pongo al que sospecho hemófilus porque no está vacunado o porque es chiquito y nos llevó a darse las dosis de vacuna con un citoquímico susceptivo de meningitis bacteriana. La última pregunta para neumonía también puede ser que haya estudios que Hay dicen que como de principio, principio no, y tuberculosis sí. tuberculosis sí, y se dejan las corticoides bastante tiempo, en general son 3, 4 semanas, empezar el descenso de corticoides porque dura con fibrosis y da mucha hipertensión, mucha fibrosis, muchos pacientes terminan necesitando, independientemente del corticoide, una derivación ventricular y te cambia el pronóstico de las secuelas. Respecto de las neuroimágenes, en meningitis son más importantes para la continuación que para el diagnóstico. Entonces, sí, la ECO es un re buen estudio para buscar conexiones cerebrales, que es una de las principales complicaciones. Como por ejemplo, pero sí lo años y de una compañía cardíaca, la verdad que vale la pena. Si no, pasamos para ver complicaciones macro, pero y si estoy buscando compromiso cerebral viral, lo que hay que hacer es una resonancia. Si estoy buscando tuberculosis, la imagen que sea se la voy a hacer con contraste y si puedo hacer rezo mejor que tomo, que también define muchísimo mejor. Y de hecho, cuando uno busca lesiones, a veces lo que encuentra es, y en la toma encontré un granulomita o una sola de impacto o dos, y en la rezo encuentro 20. Es diametralmente distinto lo que voy a encontrar en un estudio o en otro. Entonces, si es para ver complicaciones y no me va a pasar por ahí, lo pospongo un poco hasta el conflicto, pero ya estudio que vale la pena.
paciente y entra con balance, ritmo diurético, linograma, medio interno, no puede faltar, porque esto se alteran, porque los pacientes que tienen estas entonces, cuando pasa el paciente al día siguiente, además de decir la mitad, ver si está contaminando el oxígeno, si tampoco, si está séptico, ¿no? Como puede pasar el mismo por ahí. Neumo que puede tener mucho compromiso respiratorio y demás, el balance es parte, y si no lo puedo balancear porque la mamá le empezó los pañales, y no sé qué, le pongo una sonda, me aseguro de tener un medio interno y un balance y un ritmo diurético que tienen que ser estrictos.